A lo largo de toda la historia humana, las ciudades se han construido para ser habitadas, para trabajar intensamente y para conectar a las personas entre sí de manera natural y orgánica. Desde las primeras civilizaciones en Mesopotamia hasta las megaciudades modernas de hoy, siempre ha existido un principio fundamental e inamovible. Primero llegan las personas, luego se construyen los edificios para albergarlas. Es un ciclo que ha funcionado durante milenios sin cuestionamiento. Sin embargo, en pleno siglo XXI ha surgido un fenómeno verdaderamente inquietante que desafía toda lógica tradicional urbanística. Ciudades enteras que se construyen completamente antes de que lleguen sus habitantes, con infraestructura lista, servicios operando y edificios esperando a gente que nunca llega. La isla, con más de 400 edificios residenciales completamente sin personas, es uno de los ejemplos más claros y perturbadores de esta paradoja urbana moderna. Un lugar donde absolutamente todo está preparado y listo, desde las calles hasta los centros comerciales, excepto lo más importante, la vida misma. Estas ciudades fantasma no son el resultado de una guerra, ni de un desastre natural, ni de una evacuación forzada. Son el producto de decisiones de planificación, inversiones masivas y apuestas económicas que no salieron como se esperaba. Representan miles de millones de dólares invertidos en hormigón y acero, pero carentes del alma que solo los seres humanos pueden dar a un espacio urbano. En este recorrido vamos a explorar 11 casos diferentes de espacios que parecen completos en todo sentido técnico, pero carecen del ritmo oculenito humano esencial para entender qué fuerzas económicas, políticas y sociales han dado forma a ciudades así. Si quieres acompañarnos en este viaje fascinante y descubrir lo que realmente se esconde detrás de estas megaconstrucciones vacías, suscríbete al canal y deja un comentario mientras ves el video completo. ¿Crees honestamente que una ciudad debe construirse anticipando un futuro incierto o esperar pacientemente a que las personas la hagan suya de forma orgánica? Es una pregunta que no tiene respuesta fácil. Forest City en Malasia fue lanzada oficialmente en 2014 como un megaproyecto urbano absolutamente ambicioso desarrollado por un gran grupo inmobiliario chino con conexiones políticas tanto en China como en Malasia. Construido sobre 4 islas completamente artificiales, creadas mediante relleno masivo en el estrecho de Johor, con una superficie total cercana a los 14 kilómetros cuadrados y una capacidad proyectada inicialmente, según los planes originales publicitados, de hasta 700.000 personas viviendo simultáneamente en rascacielos modernos. Vista desde el aire, la ciudad ofrece una imagen verdaderamente imponente que quita el aliento a cualquier observador. Torres residenciales de 30-40 pisos perfectamente alineadas frente al mar turquesa. Amplias avenidas de múltiples carriles sin tráfico alguno, parques verdes meticulosamente diseñados con vegetación tropical importada y una infraestructura urbana completa que parece lista y preparada para sostener una vida urbana masiva, a gran escala con centros comerciales, escuelas, hospitales y hasta campos de golf. El proyecto fue comercializado agresivamente en China continental como una oportunidad de inversión y un paraíso tropical para jubilados chinos, con promesas de ciudadanía malasia facilitada y acceso a Singapur en solo minutos. Miles de inversores compraron apartamentos sin siquiera visitar el lugar, confiando en representaciones virtuales y promesas de desarrolladores. Es precisamente a partir de proyectos como Forest City que en los medios internacionales surge una expresión como la isla de 400 edificios residenciales sin habitantes, más gigantes de China, no como una referencia geográfica directa al territorio chino, sino como una forma de describir un modelo urbano desarrollado con capital, planificación y velocidad de construcción de origen chino, donde los edificios aparecen más rápido de lo que las personas pueden llegar a habitarlos realmente. Sin embargo, más de 10 años después del inicio ambicioso del proyecto, la población real sigue siendo muy inferior a la capacidad prevista, con estimaciones recientes que indican que solo decenas de miles de residentes viven de forma permanente en las torres, mientras amplias zonas permanecen prácticamente vacías y fantasmales con luces encendidas automáticamente en edificios sin nadie.
Este contraste tan marcado no se explica por fallos en la calidad constructiva o en el diseño urbano, que es de estándares internacionales, sino por una ejecución demasiado rápida en relación con la demanda habitacional real y cambios regulatorios en Malasia que restringieron la compra de propiedades por extranjeros, lo que convierte a Forest City en una ciudad casi completa en lo material, pero aún dolorosamente incompleta en lo social, reflejando una de las grandes paradojas de la urbanización acelerada del siglo XXI. Burj Al Babas en Turquía está compuesto por 732 viviendas individuales, todas diseñadas con una arquitectura casi idéntica y repetitiva, inspirada en castillos europeos y construidas en una zona montañosa del noroeste de Turquía como parte de un ambicioso complejo residencial de lujo. El proyecto avanzó con rapidez sorprendente durante la primera mitad de la década de 2010, levantando cientos de estructuras en pocos años y creando un paisaje visualmente impactante donde la repetición arquitectónica se convierte en su rasgo más distintivo y perturbador. Sin embargo, cuando la financiación internacional comenzó a fallar y la demanda de compradores extranjeros se redujo drásticamente, la construcción se detuvo de forma abrupta, dejando tras de sí un conjunto prácticamente completo, pero completamente sin habitantes. Al recorrer el lugar actualmente, la ausencia no se percibe solo en la falta de personas caminando, sino en la falta total de diversidad y de usos. No hay comercio activo, no hay espacios que inviten a permanecer, no hay señales de una vida diaria en desarrollo. Burj Al Babas evidencia que una ciudad no puede sostenerse únicamente sobre una imagen atractiva o una idea repetida cientos de veces, porque la vida urbana necesita variación, mezcla y actividad continua. Aquí el vacío no es un accidente, sino la consecuencia directa de un modelo que priorizó la forma sin asegurar el funcionamiento social que la mantiene viva. La ciudad del Quiñón en Seseña, España, llegó a contar con más de 13.000 viviendas planificadas en un periodo de expansión inmobiliaria acelerada con el objetivo de acoger a decenas de miles de nuevos residentes en el entorno de Madrid. Tras la crisis financiera de 2008, gran parte de ese parque residencial quedó sin ocupar, convirtiendo a Seseña en uno de los ejemplos más conocidos de urbanización sobredimensionada en Europa. Durante años, la imagen dominante fue la de calles vacías y edificios silenciosos, una representación clara de la distancia entre planificación y realidad económica. Sin embargo, a diferencia de otros proyectos similares, el contexto volvió a cambiar con el tiempo y la presión creciente sobre el mercado de vivienda en áreas cercanas impulsó una ocupación progresiva del municipio. Hoy Seseña alberga a más de 15.000 residentes y ha dejado atrás la etiqueta de ciudad fantasma, aunque su historia sigue siendo reveladora porque demuestra que llenar viviendas no equivale automáticamente a crear ciudad. La integración de servicios, transporte, educación y empleo llegó más tarde y a un coste elevado, obligando a reajustes prolongados que aún marcan el desarrollo local. Seseña muestra que una ciudad puede recuperarse, pero también que los errores de ritmo y escala no desaparecen, sino que se transforman en años de adaptación. Songdo en Corea del Sur fue concebida como una ciudad planificada desde cero sobre terrenos ganados al mar, con una superficie aproximada de 53 kilómetros cuadrados y un calendario de desarrollo que se extiende desde principios de la década de 2000 hasta bien entrada la década de 2030. Diseñada para integrar tecnologías inteligentes, sistemas de gestión urbana avanzados y altos estándares ambientales, Songdo fue presentada como un modelo de ciudad del futuro, eficiente, limpia y altamente organizada. A pesar de contar hoy con más de 160.000 residentes, durante sus primeros años fue percibida como un entorno sorprendentemente tranquilo, con amplios espacios públicos poco utilizados y una actividad urbana menor de la esperada para una ciudad de su tamaño. El motivo no estuvo en la falta de infraestructura, sino en la secuencia de desarrollo, ya que la ciudad se construyó casi por completo antes de que se consolidaran los patrones cotidianos de trabajo, comercio y vida social. Songdo demuestra que una ciudad puede funcionar técnicamente y aún así carecer de intensidad urbana si la llegada de personas, empleos y hábitos no acompaña al mismo ritmo que el hormigón y el acero.
Con el tiempo la actividad ha ido aumentando, pero su historia inicial deja claro que la vida urbana no se activa por decreto ni por diseño, sino por la superposición gradual de usos y experiencias. El distrito de Kangbashi en la ciudad de Ordos comenzó a construirse a principios de la década de 2000. Hoy impulsado por un crecimiento económico extraordinario vinculado a la explotación de carbón y recursos energéticos con inversiones públicas y privadas que alcanzaron decenas de miles de millones de dólares y un plan urbano capaz de albergar a cientos de miles de habitantes. En pocos años surgieron amplias avenidas, complejos residenciales, museos, teatros y edificios administrativos diseñados para una población que aún no existía. Hacia 2010, la discrepancia se hizo evidente. La capacidad urbana superaba con creces a la población real y pasó a ser conocida internacionalmente como una ciudad fantasma. Sin embargo, el caso de Ordos no puede entenderse solo como un error de cálculo, sino como un ejemplo de urbanización adelantada al ciclo social. La ciudad fue construida siguiendo la lógica del crecimiento económico inmediato, bajo la suposición de que la población llegaría de forma automática, cuando en realidad el asentamiento humano responde a decisiones más lentas relacionadas con empleo estable, servicios y arraigo. Con el paso del tiempo, la población ha ido aumentando progresivamente y hoy decenas de miles de personas viven en Kangbashi. Pero la imagen inicial de vacío dejó una lección duradera. Cuando la planificación urbana se acelera al ritmo de la economía, el desfase con la vida cotidiana puede ser profundo y persistente. Tianducheng fue planificada como una ciudad satélite con capacidad para aproximadamente 100.000 habitantes, inspirada visualmente en París y desarrollada en las afueras de Hangzhou como parte de una estrategia de expansión urbana acelerada. Y su elemento más reconocible es una réplica a escala de la Torre Eiffel, rodeada de boulevards, plazas y edificios residenciales de estilo europeo que, vistos desde lejos, transmiten una imagen cuidada y reconocible. Sin embargo, durante sus primeros años, la población real fue muy inferior a la prevista, con apenas unos miles de residentes ocupando un espacio diseñado para decenas de miles. El contraste entre la forma urbana y el uso cotidiano reveló una limitación fundamental. Reproducir la apariencia de una ciudad no garantiza reproducir su dinámica. Con el tiempo, Tianducheng ha ido atrayendo más habitantes y hoy cuenta con una población significativamente mayor que en su fase inicial. Pero su historia sigue siendo reveladora porque muestra que la identidad urbana no se construye solo con símbolos arquitectónicos. Una ciudad necesita funciones, empleo cercano, redes sociales y hábitos compartidos. Sin estos elementos, incluso el paisaje más reconocible puede sentirse vacío y desconectado de la vida real. Eco Atlantic se levanta sobre terrenos ganados al Océano Atlántico frente a la costa de Lagos, con una superficie planificada de aproximadamente 9 kilómetros cuadrados y una inversión estimada en varios miles de millones de dólares destinada a crear un nuevo distrito financiero y residencial de alta gama. Concebida como una respuesta a la erosión costera y al crecimiento urbano desordenado, la ciudad fue diseñada para albergar a cientos de miles de personas y ofrecer infraestructura moderna, protección marítima avanzada y un entorno urbano altamente controlado. Sin embargo, desde sus primeras fases de desarrollo, Eco Atlantic evidenció una tensión clara entre su ambición técnica y su accesibilidad social. Los precios de la vivienda y del suelo se situaron muy por encima del ingreso medio de la población local, limitando el perfil de los residentes potenciales a una élite económica reducida. Como resultado, amplias zonas del proyecto permanecen subutilizadas, no por fallos estructurales, sino porque la ciudad no logra conectar con una base social amplia. Eco Atlantic ilustra que una ciudad puede ser técnicamente impresionante y visualmente impactante, pero si no encuentra a su gente, corre el riesgo de convertirse en un enclave aislado más cercano a una vitrina urbana que a un tejido vivo. Palm Jebel Ali fue lanzada en 2002 como una de las islas artificiales más ambiciosas del mundo, con una superficie aproximadamente un 50% mayor que Palm Jumeirah y un plan maestro destinado a albergar. Al albergar decenas de miles de viviendas, complejos turísticos y más de un centenar de kilómetros de nuevas líneas costeras.
A diferencia de otros proyectos, su desarrollo se vio interrumpido durante años debido a cambios económicos globales y ajustes estratégicos, dejando amplias áreas sin completar y una percepción de proyecto inconcluso. Tras más de una década de pausa, el plan fue relanzado con nuevas fases a partir de 2024, adaptado a un contexto distinto y con un calendario de ejecución más gradual. Palm Jebel Ali demuestra que incluso en entornos con alta capacidad financiera, el tiempo es un factor decisivo en la construcción urbana. Una ciudad no puede avanzar al margen de los ciclos económicos y sociales, y cuando estos se interrumpen, el espacio construido queda suspendido entre la promesa y la realidad. El caso revela que la escala y la ambición, sin una sincronización adecuada, pueden transformar un proyecto emblemático en un símbolo de espera prolongada. Caofeidian fue concebida como una nueva zona urbana e industrial costera en la provincia de Hebei, con una planificación a largo plazo que aspiraba a albergar entre 500.000 y 1 millón de habitantes, apoyándose en sectores como la industria pesada, la logística portuaria y el desarrollo de tecnologías más eficientes. Desde las primeras fases se construyeron amplias áreas residenciales y avenidas y equipamientos urbanos con la expectativa de que la actividad económica y el empleo llegarían de forma paralela, pero esa sincronización no se produjo al ritmo previsto. Según los datos del censo de 2020, el distrito contaba con alrededor de 350.000 personas residentes. Una cifra considerable, pero claramente inferior a la capacidad urbana ya existente, lo que dejó numerosos complejos residenciales con niveles de ocupación muy bajos. Este caso pone de manifiesto una realidad fundamental de la planificación contemporánea. La vivienda por sí sola no genera ciudad. Cuando los puestos de trabajo, los servicios y los flujos diarios de personas no acompañan a la construcción, el resultado es un espacio urbano que funciona de manera parcial, donde la infraestructura espera a una vida que tarda en llegar. Que Caofeidian no es una ciudad fallida, sino una ciudad adelantada a su propio ecosistema económico, atrapada en un tiempo intermedio entre lo construido y lo vivido. En Japón, el fenómeno de las viviendas vacías adopta una forma distinta y más silenciosa, no asociada a una explosión repentina de construcción, sino a un cambio demográfico profundo y sostenido. De acuerdo con la encuesta de vivienda y suelo de 2023, el país registra aproximadamente 9 millones de viviendas desocupadas, lo que equivale a cerca del 13.8% del total del parque habitacional. Una de las tasas más altas entre las economías desarrolladas. Estas casas conocidas como Akiya no quedaron vacías por falta de calidad ni por errores de planificación inmediata, sino porque la población envejece, disminuye y se concentra cada vez más en las grandes áreas metropolitanas, dejando atrás pueblos, barrios periféricos y complejos residenciales completos. En este contexto, el vacío no es consecuencia de la especulación, sino de la ausencia progresiva de personas. Japón demuestra que incluso con una gestión cuidadosa del territorio, la vida urbana puede retraerse cuando las dinámicas sociales cambian más rápido que el espacio construido. Aquí el desafío no consiste en frenar la construcción, sino en aprender a gestionar ciudades que de forma estructural tienen cada vez menos habitantes. Chenggong, un distrito de la ciudad de Kunming, fue desarrollado como un nuevo centro urbano y administrativo con el objetivo de redistribuir el crecimiento de la capital de la provincia de Yunnan y aliviar la presión sobre su núcleo histórico. El proyecto implicó inversiones significativas en edificios gubernamentales, campus universitarios y grandes conjuntos residenciales diseñados para acoger a cientos de miles de personas. Para el año 2023, la población del distrito superaba los 700.000 habitantes, una cifra que refleja un crecimiento real, aunque no siempre acompañado por una percepción de ciudad plenamente activa, especialmente durante sus primeras etapas. La razón principal fue la secuencia de desarrollo. La infraestructura administrativa y residencial se consolidó antes de que lo hicieran los patrones cotidianos de comercio, empleo y vida social, generando espacios funcionales pero aún carentes de intensidad urbana. Chenggong no representa un error aislado, sino una síntesis de todos los casos analizados, donde la planificación, la inversión y la ambición avanzaron más rápido que la experiencia humana del espacio.
Al cerrar este recorrido completo por 11 casos diferentes, en 4 continentes, emerge una idea común que trasciende países, culturas y modelos económicos completamente distintos. Las ciudades no se definen simplemente por la cantidad de edificios que contienen, ni por la altura de sus torres, ni por la anchura de sus avenidas. Se definen por la capacidad de esos espacios para ser habitados, para generar vida, para crear comunidad. Cuando la construcción se adelanta demasiado a la vida, cuando el hormigón corre más rápido que las personas, lo que aparece no es una ciudad vacía como tal, sino una ciudad que aún no ha encontrado su tiempo, suspendida en un limbo entre la planificación y la realidad. Es un recordatorio poderoso de que la verdadera urbanización no se mide en metros cuadrados construidos, sino en historias vividas, en conexiones humanas, en memorias compartidas. Estos proyectos nos enseñan que construir una ciudad es fácil si tienes capital suficiente. Lo difícil, lo verdaderamente complejo, es crear las condiciones para que las personas quieran vivir en ella, para que elijan quedarse, para que la conviertan en su hogar. Porque una ciudad sin gente no es una ciudad, es solamente un decorado vacío, esperando que comience la función. El futuro de la urbanización global tendrá que aprender de estos errores costosos. No se trata de dejar de construir, sino de construir con más paciencia, con más conexión con las necesidades reales de las personas, con más humildad ante la complejidad de crear comunidades auténticas. Pues porque al final son las personas quienes hacen a las ciudades, no al revés. Si has llegado hasta aquí, gracias por tu tiempo y tu curiosidad. Te invitamos a darle like al video y suscribirte si quieres más contenido como este que te haga reflexionar sobre el mundo que nos rodea. Ahora queremos leerte. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de esta historia? ¿Conoces alguna otra ciudad fantasma que deberíamos explorar? Déjalo en los comentarios.